Ya dejaros de intros, no hay tiempo, son solamente 5 minutos para hablar del Precámbrico. ¡Vamos! Hoy vamos a hablar del punto 5 de esta unidad que estamos tratando con presentaciones, cuyo nombre es la Tierra en el Precámbrico. Ahora, ¿qué es el Precámbrico? El Precámbrico, como su nombre indica, son los 3 primeros eones de la historia de la Tierra anteriores al Cámbrico, que es el primer periodo del Paleozoico. El Cámbrico es el momento de la historia del planeta en el que los fósiles empiezan a ser abundantes, por lo que, aunque el Precámbrico supone casi el 90% de la historia del planeta, es, sin embargo, el intervalo peor conocido al carecer casi por completo de restos fósiles. Ahora vamos a hablar de la evolución geológica en el Precámbrico, en el que vamos a explicar las características de las 3 partes principales que componen el Precámbrico, que son el Ádico, el Arcaico y el Proterozoico. El Ádico. El Ádico comprende los primeros 600 millones de años, de los cuales no tenemos ningún registro geológico, es decir, rocas. Con lo único que contamos son con algunos circones detríticos de hasta 4.400 millones de años, encontrados en rocas del Arcaico, que prueban la existencia de una corteza primitiva de la que no han quedado restos. Casi todo lo demás que sabemos sobre este periodo procede de modelos y observaciones sobre la evolución planetaria. Fruto del calor generado durante la acreciación de los planetesimales y la abundancia de isótopos reactivos de vida corta, la geosfera estaría parcialmente fundida y pudo diferenciarse en capas según su densidad. Con la formación del núcleo apareció la magnetosfera, que protegió a la superficie del planeta frente al viento solar, que había barrido su atmósfera primitiva. Con ello, los gases emitidos por el intenso vulcanismo, así como los aportados por asteroides de hielo y cometas, pudieron acumularse y dar lugar a la atmósfera actual. Cuando la temperatura descendió lo suficiente, la condensación del vapor de agua generó la hidrosfera. En el Ádico también surgió la Luna, y posiblemente la biosfera hacia final del mismo o en el inicio del Arcaico. Hablando del Arcaico, ya toca empezar a hablar de este. El Arcaico se comprende entre 4.000 y 2.500 millones de años, y aunque supone un tercio de la historia del planeta, son muy escasas las rocas de este eón, todas fuertemente deformadas, entre las que abundan los gneisses y los cinturones de rocas verdes, como son las comatitas, los basaltos y los gravos metamorfizados. Estas rocas formarían pequeñas masas de corteza más ligera, como los arcos de islas actuales, en medio de un planeta fundamentalmente oceánico, y, por colisión y acreción sucesiva, irían formando otras mayores, los núcleos de los futuros continentes. Existiría así una tectónica de microcontinentes. Ahora vamos a hablar del Proterozoico, el último eón que compone el Precámbrico, que va desde los 2.500 millones de años hasta los 541 millones de años. Durante esta etapa, aumentó considerablemente la superficie de la corteza continental, de manera que, hacia los 2.000 millones de años, podemos hablar de la existencia de grandes masas continentales rígidas semejantes a las actuales, los cratones. Sobre estos se acumularon rocas sedimentarias, poco deformadas, que dieron lugar a las plataformas, y en sus bordes, por sucesivas acreciones, se fueron añadiendo cinturones orogénicos. En este periodo existe ya una tectónica de placas semejante a la actual. Hace unos 1.000 millones de años se formó la primera Pangea bien documentada, Rodinia, resultado de la orogenia de Grenville. Los fragmentos de su ruptura, a partir de
750 millones de años, parece que volvieron a reunirse en otro supercontinente, Panotia, hace unos 600 millones de años, fruto de la orogenia panafricana. Coincidiendo con ella, entre 700 y 600 millones de años, tuvo lugar el periodo más frío de la historia del planeta. Se han encontrado tillitas en casi todos los continentes, incluso cerca del Ecuador. Fue llamada Tierra Bola de Nieve o periodo criogénico. Ahora hablaremos sobre la atmósfera y la vida en el Precámbrico. El inhóspito panorama del Ártico, con su densa atmósfera de CO2, vapor de agua recalentado, amoníaco, metano, etc., sometido a un intenso bombardeo meteórico y radiaciones solares dañinas, dio paso a un planeta parecido al actual, cuando la superficie de la Tierra se enfrió lo suficiente y el vapor de agua se condensó y formó los océanos. Ahora hablaremos del nacimiento de la vida. Hasta hace unos años se defendía que, posiblemente en las profundidades de estos océanos primitivos, a cubierto de las radiaciones y junto a fumarolas submarinas, surgieron los primeros seres vivos. Se trataría de procariotas heterótrofos que se nutrían de la abundante sustancia orgánica formada a partir del amoníaco y el metano atmosférico. No obstante, las investigaciones más recientes parecen decantarse porque la vida surgió en charcas hidrotermales, junto a géiseres, volcanes de barro o fuentes termales, lugares donde pudieron concentrarse, por desecación, las sustancias necesarias para la vida. Hace unos 3.500 millones de años encontramos los primeros fósiles de estromatolitos, montículos bioconstruidos, prueba de la existencia de seres fotosintéticos, la cianobacteria. No fueron abundantes hasta el Proterozoico, cuando surgen las eucariotas. La actividad fotosintética de los formadores de estromatolitos fue transformando la atmósfera en oxidante. Este oxígeno se consumió en un primer momento en la oxidación y precipitación de el ion febroso disuelto en el mar, lo que dio lugar a las formaciones de hierro bandeado, origen de los mayores yacimientos de este metal que se explotan hoy en día. Consumido este hierro, el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera y a causa de ello, hacia los 1.800 millones de años, comenzaron a aparecer los primeros sedimentos continentales de tono rojizo, por la presencia de óxidos de hierro, las capas rojas. Ya hacia el final del Proterozoico empezó a aparecer la fauna de Ediacara, o lo que es lo mismo, los primeros animales de cuerpo blando, que se extendieron y dejaron fósiles por todos los continentes. Los 8 minutos más largos de mi vida. Por favor. Espero que no cuente 2 minutos de malas como mal. ¿Tú crees que lo contará? Sí, eso esperemos.